Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Hoy tenemos un programa en el cual más de una vez vamos a hablar de energía. ¿Por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de conversar sobre investigaciones que se desarrollan en el ámbito de Facultad de Química para producir baterías más eficientes. Como, bueno, ya lo van a ver, pero además vamos a hablar de la historia de Uruguay como ejemplo global en descarbonización a la hora de generar su energía eléctrica y otros temas más vinculados. Pero tenemos también espacio para, una mirada científica sobre un deporte tan popular como el pádel. También, ¿qué tiene que decir la ciencia sobre nuestra piel? Temas muy valiosos para hoy. Y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con un corto de la serie Despegue Científico de PDCIVA, investigaciones que ustedes saben son apalancadas, apoyadas por PDCIVA, en este caso sobre la ciencia que hay en un boniato. Este color no es solo lindo, también puede ser beneficioso para tu salud. Los boniatos violetas deben su peculiaridad color a las antocianinas, colorantes conocidos por sus propiedades antioxidantes. En Uruguay ya se están desarrollando nuevas variedades de estos boniatos que tengan mayor contenido de antocianinas. Sin embargo, por ahora sabemos poco sobre qué compuestos contienen exactamente. Precisamente, nuestro trabajo consistió en analizar las distintas variedades usando técnicas avanzadas que permiten identificar estas moléculas con gran precisión. Así descubrimos que algunas variedades de boniatos tienen diferentes perfiles de antocianinas. Estas diferencias en estos tipos de compuestos podrían influir en sus posibles beneficios para la salud. Nuestro trabajo aporta información para dar valor a estos cultivos y contribuir al conocimiento nacional sobre alimentos. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIVA que promueve la consolidación de nuevas trayectorias académicas en Uruguay. En el proceso de descarbonización de nuestras energías, tanto la eléctrica como la que utilizamos para el transporte, las baterías son una pieza clave. Mientras mayor capacidad de almacenamiento tengamos a costos razonables, en tamaños, en espacios que no sean desproporcionados, mejor nos va a ir en esto que es un poco el paso que está dando hoy el planeta entero. Y nosotros acá en Uruguay tenemos muchos investigadores e investigadoras que están trabajando en distintos campos de este tema. De hecho, hace 15 días hablábamos, por ejemplo, de los trabajos del Faraday Lab en Facultad de Ingeniería para recuperar baterías ya usadas. Pero, ¿cómo hacemos para mejorar la eficiencia? Hay muchas líneas de investigación, vamos a hablar de una. Recibimos a Fernando Pignanelli. Fernando, bienvenido a Sobre Ciencia. Muchas gracias por la oportunidad. Fernando es asistente de física en Facultad de Química, en el de tema, y investigador grado 3 PDCIVA, miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores. Fernando, a ver, las baterías de litio, como le decimos habitualmente, el nombre correcto es ion litio. Ion litio, sí. Pero le decimos las baterías. Cambiaron todo. Sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? Bien, principalmente fue en los años 90 que se empiezan se empiezan a popularizar, digamos, como aplicación tecnológica. Los vehículos, hay que entender una cosa, en la historia, por ejemplo, del automovilismo, comienzan, los primeros motores eran eléctricos en realidad, pero había una limitante ahí del peso de las baterías y la ciclabilidad y la duración, la capacidad de esa batería. La autonomía de ese vehículo. La autonomía y además había un compromiso entre el peso también. O sea, las baterías de ion litio permiten buena ciclabilidad, ciclos de carga, muchos ciclos de carga y descarga, una alta eficiencia, porque tienen mucha capacidad, una alta capacidad, y además con un compromiso de peso, digamos, que para eso, para la movilidad es muy importante, digamos, y el desarrollo tecnológico, los materiales que componen las baterías de ion litio es lo que ha permitido que hoy en día sea popular y accesible al mercado, que existan vehículos eléctricos, como es lo que estamos viendo en los últimos años en Uruguay, sin mencionar obviamente dispositivos móviles, que eso sí ya tenían una aplicación, dispositivos tecnológicos pequeños, computadoras, celulares, que ya tenían un desarrollo previo. De todos modos hemos visto, tanto, para usar esos dos ejemplos bien comunes, tanto en autos como en celulares, como en 10, 15 años ha ido evolucionando enormemente la capacidad. Nuestros celulares antes tenían el 20, 30% de capacidad, y los autos ni hablar, los primeros eran 100, 150 kilómetros. 100, 150, claro. Hoy ya tenemos, una marca reciente que llegó al mercado hace poco en Uruguay, que es Noticia,
tiene un vehículo que tiene 700 kilómetros de autonomía declarada, ¿no? Claro, con un peso razonable. Exacto. Ahora, sin embargo, hay limitantes. Hay limitantes. Podrían ser un poco más livianos, podrían tener más autonomía. Es el grafito. Exacto. El grafito hoy es el material más usado, sí, con más aplicaciones, principalmente por la ciclabilidad, no tanto por su capacidad, porque hay otros materiales con mejor capacidad, como el caso del óxido de zinc, por ejemplo, que es la investigación esta que particularmente que estamos trabajando recientemente. Pero sí, o sea, la capacidad, sobre todo de ciclabilidad, carga y descarga que tiene el grafito, es lo que lo convierte, digamos, en un material para... Hay que entender que la batería tiene 3 componentes principales, ¿no? Ánodo, cátodo y electrolito, ¿no? Es como un sándwich, digamos. Claro. Por ahí Entonces, para ánodos principalmente sí. Por ahí tenemos que tal vez podamos ver lo que es lo que veníamos mostrando justamente cuando fuimos al Faraday Lab, lo que es una batería, porque Exacto. en realidad no las conocemos, asociamos la batería de auto, la vieja, la de plomo, claro, pero exacto. estas eléctricas no están a la vista, Sí. son un formato muy particular, unidades selladas. Son modulares, sí, claro. Tienen diferentes, cada celda, digamos, es un módulo. Eso también permite ahí, para el tema del mantenimiento, sobre todo en los vehículos, digamos, no hay por qué cambiar la batería entera. Se puede romper una celda y, bueno, cambio simplemente una celda. Ahora, es digamos, el punto débil de esta cadena energética, es el grafito, a pesar de todo. Sí, a ver, no es el único. Mejorar. Exacto, no es el único punto débil. O sea, cada parte tiene sus propias particularidades, digamos, tanto el electrolito como el cátodo. Particularmente esta investigación se centra en el ánodo, digamos, intentando a través de la nanotecnología sustituirlo por óxido de zinc o variantes, digamos, nanoestructuras de óxido de zinc. También hemos trabajado en el grupo, y en mi tesis de doctorado lo he hecho, con las otras partes de la batería. Ajá. En mi tesis, sobre todo, más con electrolitos y también con cátodos, particularmente la fase que se denomina olivina. Perdona, estas son las baterías, los módulos, los que se usan actualmente. Exactamente, Claro. sí. Ahí está, y estos son los controladores y demás. Exacto. Sí. Y como te digo, en ciencia de materiales tratamos de estudiar cada parte por separado, digamos, y intentar optimizar o resolver los problemas que puedan presentar cada uno. Vos decías que una línea de trabajo, creo que a escala global, es ir reemplazando este grafito por el óxido de zinc. Esa es una de las líneas posibles, Claro. sí. Pero el óxido de zinc tiene algunos problemas que son los que vos estás tratando de resolver. Exacto, tiene más capacidad, en realidad el material, dependiendo ahí también la fase cristalina y cómo es la nanoestructura, pero en general tiene más capacidad. El problema es muchas veces la ciclabilidad o algunos otros problemas que puede presentar también. En el caso de los ánodos. Pues en los cátodos existen otras familias de materiales. Hoy la más utilizada, por lo menos para baterías grandes de autos, es esta fase olivina, que es fosfato de litio-hierro, aunque también se utilizan fases con cobalto también. Bien. Cuando hablas, simplemente para ponerlo en términos fáciles, mejorar la capacidad puede hacer que puedas obtener la misma autonomía con menos volumen de batería o menos peso. Exacto, sí. Y tal vez con más, y esa ciclabilidad que hace que una batería tenga más vida útil. Exacto, siempre la capacidad se normaliza por unidad de masa, digamos. Claro. O sea, tratamos de optimizar eso, o sea, baterías que sean lo más livianas posibles y con mayor capacidad. Lo cual es una ganancia ambiental también. También, sí. Ni que hablar porque se reduce también el desperdicio. Exacto, el volumen de material. ¿Cuál es el problema del óxido de zinc? ¿Se dura menos su vida útil? Claro, hay que pensar también que uno lo que busca, por ejemplo, aplicaciones de vehículos, ¿no? En los vehículos uno trata de, la batería tiene que durar. Hoy las marcas están ofreciendo entre 6 y 8 años de garantía. Eso implica que tiene que soportar muchos ciclos de carga y descarga. O sea, principalmente la ciclabilidad es el problema. Hay algunos fenómenos también que ocurren en la interfase con el electrolito, y esos fenómenos de interfase, tratar de modelarlos a veces es complejo, sobre todo nosotros hacemos modelado computacional. Ahí está. Ahí va yendo más a esta investigación puntual. Hoy en día están apareciendo algunos métodos guiados por Machine Learning que permiten simular mejor algunas interfaces, porque antes requeríamos de que existieran buenos potenciales para poder simular con un nivel de teoría satisfactorio, digamos, digamos, cualquier material, pero en el caso de las interfaces ahí generalmente costaba encontrar
lo que se denomina un campo de fuerzas o de alguna manera algo que permita simularlo bien. Entonces hoy con Machine Learning se puede comenzar con métodos pesados computacionalmente, de primeros principios, y luego eso asistirlo mediante Machine Learning, digamos que el sistema vaya aprendiendo a partir de parámetros propios intrínsecos del sistema y eso escalarlo a una escala mayor. Entonces se puede obtener simulaciones estadísticamente más considerables, o estadísticamente con un resultado que uno pueda extraer mejor información, digamos, con un costo computacional razonable al lado de lo que era antes, digamos, con métodos más pesados. Claro, capaz de un disparate, pero hoy las herramientas de Machine Learning, o sea, de inteligencia artificial y la capacidad de cómputo te permiten una etapa de investigación que si no tuvieras eso deberías elaborar el material, testearlo, ver si funciona. Claro, siempre al final del día hay que hacerlo, pero sí, yo puedo, por ejemplo, hoy, si tenemos un método sistemático de comparación y de evaluación, bueno, yo quiero evaluar, por ejemplo, aspectos cinéticos y aspectos termodinámicos del material para ver qué tan efectivo va a ser. Yo puedo, realizar algunos test de manera computacional y después pasar a una etapa experimental. Hay algunas imágenes que podemos ir viendo mientras hablas que muestran que son las capturas de pantalla, digamos, lo que usted... Parece un videojuego de alguna manera. Sí. ¿No? Sí, eso son unas dinámicas, creo que te pasé. Sí, no es exactamente, tomé algunas dinámicas ahí al azar. Pero eso es lo que ustedes, digamos, simulan un material, cómo serían esas moléculas, sus características, y el sistema deduce y a su vez aprende. Exacto, sí. O sea, lo que uno busca hacer siempre es tener, o sea, uno puede estudiar el sistema evolucionando en el tiempo, digamos, a través de una dinámica, o si uno quiere simular también estáticamente una foto del sistema y ahí estudiar más en profundidad ciertas propiedades electrónicas, por ejemplo, o lo que sea. Pero siempre es bueno, digamos, manejar diferentes niveles de teoría, ¿no? O sea, puede ser desde un sistema atomístico y simular muy al detalle todo, o ir ya hacia una escalabilidad más grande con menos nivel de detalle. Este tipo de herramientas, de alguna manera, son niveladoras. ¿Y qué quiero decir con esto? Si vos tuvieras que hacer todo esto sin herramientas informáticas, necesitarías una cantidad de recursos, de laboratorio, de dinero, de tiempo, que para países como el nuestro estarían fuera del alcance. Exacto, sí. Eso es lo que permite, digamos, el modelado computacional. Además es un apoyo, porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con grupos que trabajan en estos temas, que trabajan más de forma experimental. Entonces, digamos, podemos trabajar o con grupos de otros países que se dedican más a experimentos y nosotros apoyar desde la parte computacional. El día de mañana, ¿no? O sea, insisto, vos lo dijiste muy claramente, estamos en una etapa de simulación informática, ustedes están explorando características, un día llegará el momento de decir, bueno, esta formulación es prometedora, deberán pasarla a algo concreto, ¿no? Producir. Puede ser que incluso tengan que, lo digo entre comillas, inventar una estructura molecular que no existe. Es decir, bueno, esto no lo conocemos, pero acá dice que tiene que funcionar. Bueno, eso de hecho, bueno, la última investigación y esta misma de la que se trata el trabajo, en realidad son materiales que si yo los tuviera que hacer en laboratorio sería bastante complicado, digamos, de hacer, porque son materiales que uno los idealiza, porque son nanoestructuras perfectas, bidimensionales, o sea, una monocapa, una bicapa, o de repente sobre un sustrato metálico, que esa superficie metálica es un corte perfecto de un cristal. O sea, todo eso obviamente que es lo ideal, uno trata en ese ideal obviamente va a obtener resultados teóricos, después, pero a veces hay un indicio y se encuentra un indicio en esa idealización del material que después se intenta llevar a la práctica. La salida de todo esto es contribuir a esta transición global que estamos haciendo. Como decíamos al arranque, almacenar energía es tal vez el punto débil, porque generamos, tenemos buena capacidad de generación eólica, solar, todo tipo de renovables. El asunto es tenerla ahí cuando hace falta. Exactamente. Además, a medida que crece, digamos, la energía solar y la eólica, eso digamos, nos permite tener una matriz con mayor cantidad de energía, oferta de energía, pero esa disponibilidad quizá no es constante en el tiempo, o es menos constante en el tiempo. Entonces, eso, digamos, ahí el almacenamiento de energía permite suplir un poco o gestionar mejor esa
esa característica, ¿no? Los horizontes de tiempo estos son largos. Sí, ni que hablar. Claramente, como todo el tiempo de la ciencia, tiene sus etapas, pero es valiosísimo saber que, bueno, que estamos dialogando en primera en esto, ¿no? O sea, en la cresta de la ola. Sí, ni que hablar. Yo creo que todavía tiene para rato, digamos, esta tecnología, creo que sí. Buenísimo. Fernando Pignarelli, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. No, gracias a ustedes. Y avanzaremos con el tema y nos va a gustar que nos vayas contando cómo sigue esto más adelante. Bueno, perfecto, a las órdenes. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Aniversario, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. En este segmento de Sobre Ciencia vamos a presentar un informe que preparó Alexandra Perrone y que tiene que ver con una startup, una empresa que fue incubada en el ámbito del Institut Pasteur de Montevideo y que utiliza la ciencia y el conocimiento para mejorar la salud de nuestra piel, la piel humana. Estamos hablando de Cryosmetics, una iniciativa que desde el año 2020 está desarrollando productos 100% naturales que benefician y promueven el equilibrio en el microbioma cutáneo. La entrevistada es la doctora Vanessa Piatoni, ella es la CEO de Cryosmetics y esta es la primera parte del informe. Este año, la empresa Cryosmetics ganó un proyecto de articulación academia-empresa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El objetivo es trabajar en una plataforma automática que permita personalizar el cuidado facial. ¿Qué hacen? Estudian el microbioma de la piel para poder crear productos que sean adecuados para cada persona. Hablamos con Vanessa Piatoni, doctora en biotecnología, que nos va a dar detalles de esta iniciativa de Cryosmetics. El microbioma de la piel es una comunidad de organismos formada por bacterias, hongos, virus, que viven naturalmente sobre nuestra piel. Esos microorganismos tienen funciones claves para nuestra piel, son parte de la defensa que tenemos nosotros contra las agresiones del ambiente y también entrenan desde nuestro nacimiento el sistema inmune para entender que es un componente del microbioma, que es un organismo simbiótico favorable para tu salud, de un microorganismo patógeno que podría colonizar tu piel y generarte algún tipo de enfermedad. Todas las distintas zonas del cuerpo tienen distintos microbiomas debido a que son nichos ecológicos distintos, ¿no? Digo, el intestino es un tipo de nicho anaerobio que recibe un montón de tipos de alimentos y esto es lo que está más estudiado en microbioma, ¿no? Y entendemos que según lo que comemos es cómo es nuestro microbioma intestinal y en la piel pasa más o menos lo mismo. Depende qué nos aplicamos en la piel, cómo cambia o evoluciona parte de esos microorganismos que viven en nuestra piel, que nada, son clave para la función barrera o defensa que tiene la piel frente a todo nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de nuestra propuesta no es solo ofrecer a nuestros clientes un producto, una rutina facial, en realidad completa, 100% natural, sino que también lo que buscamos es entender la biología del microbioma de cada persona y ir personalizando o haciendo cada vez más preciso el cuidado de la piel con nuestros productos en función de esos datos. Entonces, el año pasado, en conjunto con Nadia Riera del Laboratorio de Genómica Microbiana de acá del Instituto Pasteur, postulamos a ANI para desarrollar una herramienta que es un software predictivo que se va a ir entrenando que nos permita juntar toda esta información de datos de microbioma y piel de nuestros clientes y empezar a recomendarle productos que cada vez se alineen mejor con su piel y su microbioma. Esa es un poco la oportunidad o la innovación de nuestra propuesta. Esto en el mercado se va a traducir en una membresía para nuestros clientes que van a tener la oportunidad de hacerse test de microbioma y transcurrir esta experiencia de personalización.
Y ustedes ven cómo en estos últimos años cada vez más tenemos espacio para contarles de estas cosas, ¿no? De startups, de pequeñas empresas, de emprendimientos que arrancan un trayecto comercial a partir de un trabajo previo en laboratorio. En este caso, Cryosmetics salió al mercado en el año 2021 con 4 productos que tenían como finalidad validar su prueba de concepto. En el 2024, Vanessa Piattoni decidió enfocarse en una plataforma personalizada y luego de 2 años de trabajo estratégico se proyecta el regreso al mercado local y luego una expansión internacional. Nos va a contar ahora Vanessa Piattoni en qué consiste el test de microbioma y cuál es la importancia de aplicar estos conocimientos en el cuidado de nuestra piel. El test de microbioma se toma con un hisopo estéril, especial, porque es un hisopo que viene específico para análisis genéticos posteriores. Es un hisopo de algodón que se pasa por la superficie de la piel, es un test no invasivo y una vez que se toma esa muestra, pasando el hisopo por sobre la piel, se envía a secuenciar, a hacer secuenciación genómica para determinar la composición de bacterias de esa muestra. ¿Tá? Asociado a eso, nosotros recopilamos un montón de información que tenemos que entender del estilo de vida de la persona, de ciertas preocupaciones o concerns, digamos, que ella tiene sobre su piel, para ir asociando todos esos datos en este software y empezar a unir estos datos con productos y a su vez ir haciendo recomendaciones más precisas. En general, los productos para el cuidado de la piel están categorizados para distintos tipos de pieles, asociados a piel grasa, piel seca y dentro, ¿no? Piel mixta y alguna otra categoría más que por ahí se suele segmentar. Esto añade una categoría más, que es entender la biología de la piel, entender el microbioma. En realidad el microbioma es bastante variable en las personas. El microbioma core o clásico, digo, el que está en las capas más profundas de la piel, suele ser más parecido, pero en la capa externa, donde estamos expuestos al ambiente, tenemos mayor variabilidad. La composición de este microbioma puede ser estable y tener su función normal o puede desestabilizarse y dar lugar a que aparezcan microorganismos que te pueden causar alguna patología. Hay organismos como por ejemplo Staphylococcus aureus que, si bien suele estar en la piel en muy pequeña cantidad, cuando el microbioma de la piel se desequilibra, ¿sí? Este microorganismo puede colonizarla en mayor porcentaje y está asociado, por ejemplo, a dermatitis atópica. Si bien no es la única causal, se ha visto que en esas pieles este microorganismo está aumentado. Y en esto de personalizar el tratamiento de acuerdo a lo que arrojen los estudios de cada piel, de cada uno de nosotros, Cryosmetics cuenta con más de 120 fórmulas que son las que se combinan para lograr la personalización de la que hablaba Vanessa. Es importante además destacar que la empresa está tramitando una patente internacional que abarca esta nueva estrategia, este abordaje de personalización y también la metodología de formulación de los productos. En la última parte del informe, justamente, Vanessa nos cuenta cómo se dan estas combinaciones. En nuestro equipo de trabajo, tenemos también como advisor a una dermatóloga con quien podemos consultar y entender también qué opinan, ¿no? Desde una mirada profesional del tipo de ingredientes y la forma en la que formulamos nuestros productos respecto a la piel. Entonces, esto está alineado, tiene una mirada profesional también. Y también cuando tomamos la muestra de microbioma, lo hacen profesionales dedicados al cuidado de la piel, sean dermatólogos o sean cosmetólogas médicas, que no solo toman la muestra, sino que también hacen una evaluación de la piel, a ver de cómo estaba la piel antes de empezar a usar nuestros productos y cómo está la piel después de empezar a usar nuestros productos. Y toda esa información
nos retroalimenta a nosotros para entender el impacto que tienen los productos, no solo en la piel, sino también en su microbioma. Digo, nuestra propuesta es una propuesta que en el mercado está dentro de la innovación, ¿no? Y es una propuesta, si bien hay muchas empresas que hacen productos naturales, no todas tienen la misma perspectiva de cómo diseñar un producto 100% natural, de cómo generar esa fórmula, y mucho menos aún las empresas asocian los productos naturales con un perfil de microbioma. Entonces, creemos que siendo desde Uruguay una empresa uruguaya, un emprendimiento, tenemos una propuesta atractiva no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Después de estos 5 años de que tiene fundada la empresa, los 3 primeros años de prueba en el mercado y ahora 2 años de trabajo estratégico, a lo que estamos apuntando es que a fin de este año podamos volver a tener productos en el mercado. Van a salir bajo una nueva marca de la misma compañía y ojalá que tengamos a muchas personas con ganas de probar esta propuesta y de animarse a cambiar a una solución que viene 100% alineada con la biología y la naturaleza, ¿no? Hasta acá el informe que nos dejaba Alexandra Perrone de Cryosmetics, y vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. Daniela, ¿cómo andás? Bien, bien. Vamos a hablar de otro deporte. Vamos a hablar, ya hablamos mucho de fútbol, se acabó. Y ahora vamos a hablar de otro deporte. Tenemos la oportunidad de hablar de otro deporte y en este caso es pádel. Bien. No vamos a hablar de pádel en sí mismo como deporte, vamos a hablar de un estudio científico, por supuesto, que involucró a jugadores y jugadoras de pádel de Uruguay, de Montevideo en particular, y que fue realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales que tomaron este deporte para conocer un poco más sobre la salud de los deportistas que practican eventualmente, en este caso, pádel, ¿no? Este es un estudio que evaluó la talla, la masa corporal, el índice de masa corporal, y algunas otras variables que tienen que ver con la fuerza, para justamente tener parámetros para conocer la salud de quienes practican. Estamos hablando de un estudio de Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas, que justamente lo que analizó es este deporte que en los 90 fue muy popular y que ahora está de nuevo en auge. Cada vez conocemos a más gente que las practica, hay lugares donde se puede practicar después de un tiempo de que las canchas de pádel habían estado abandonadas. Sí, cierto. ¿No? Ahora volvemos. Y bueno, pero para contar de qué se trata este estudio, qué es lo que investigaron y por qué, hablamos con Sofía González, que ella es ex profesora adjunta de la Cátedra de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina, que nos contó esto en la primera parte del informe. El estudio se realizó en jugadores de pádel de Montevideo. Se evaluaron 100 personas, fue un estudio interdisciplinario entre las unidades académicas de Medicina del Deporte del Hospital de Clínica y la unidad académica de Imagenología. Fue transdisciplinar y se evaluó la condición morfológica y funcional de varones y mujeres que practican pádel en varias categorías en Montevideo. Se evaluaron componentes de la condición física para evaluar la condición morfológica, el peso, la talla, la composición corporal a través de una balanza de bioimpedancia. Pudimos detectar los valores de grasa y de músculo en cada una de las personas evaluadas. Lo funcional se realizó evaluando la flexibilidad con un test que se llama test de Sit and Reach, la condición cardiovascular de recuperación, en realidad cardiovascular post-esfuerzo, con un test que se llama test de Ruffier, que es un parámetro muy importante para conocer un parámetro cardiovascular que tiene un peso en la salud. Y lo otro que evaluamos es la fuerza de prensión manual con un dinamómetro de prensión de mano. Hoy día los estudios muestran que correlacionar la fuerza de prensión de mano tiene un valor muy importante en lo que es la sobrevida y la mortalidad. Evaluar las variables morfológicas y funcionales no solo se tiene pensado por el rendimiento de una persona que practica pádel, sino también relacionado a la salud. Todas estas variables son importantes cuando hablamos de la salud de las personas. Cuanto mejor es nuestra capacidad aeróbica, cuanto mejor es nuestra
fuerza y nuestra masa muscular, mejor va a ser nuestra calidad de vida y también nuestra sobrevida y menor la mortalidad y la morbilidad por enfermedades no transmisibles, que son las principales causas de muerte en nuestra población. Lo primero que podemos describir de resultados es la asimetría en el sexo, porque fueron más varones que mujeres. De hecho, en nuestra estadística también hay más varones que son más físicamente activos que las mujeres. Después, en cuanto a la composición corporal y a la fuerza muscular, se vio que los varones tienen mayor porcentaje de masa muscular que las mujeres y desarrollan mayor fuerza de prensión manual. El índice de masa corporal promedio de las 100 personas evaluadas nos mostró en el borde entre el normopeso y el sobrepeso, que también nosotros tenemos una población con bastante sobrepeso y obesidad, y de hecho practicar un deporte con cierta frecuencia ayudaría a tratar de contrarrestar ese aumento de peso. El otro valor también que se analizó fue a través del índice de Ruffier, la capacidad cardiovascular, y todos tuvieron también valores óptimos considerados saludables para la capacidad cardiovascular. La flexibilidad fue un poco variable, las mujeres fueron un poco más flexibles que los hombres. Sí, estos resultados fueron esperados también de encontrar. De pronto, capaz que el peso es algo que hubiéramos esperado tener un valor de índice de masa corporal de más del normopeso que en sobrepeso. Con Uruguay no hay otro estudio de pádel que nos hayamos encontrado, por lo menos, para poder comparar. La idea de este estudio es poder seguir repitiéndolo en jugadores de pádel o en otra población, porque nos aporta datos para después continuar investigando o sacar otras investigaciones a partir del estudio primario. Este tipo de estudios sirve para diseñar planes de entrenamiento, contribuir también a prevenir las lesiones en los deportistas y conocer parámetros relacionados a la salud, porque ese fue nuestro objetivo, diseñar cuáles son los parámetros de la condición física relacionados con la salud y evaluarlos centrado más en el valor que tiene el acondicionamiento físico para prevenir enfermedades y para mantenernos saludables. Claro, Daniela, estas prácticas deportivas que tienen más de hobby que de deporte profesional son muy valiosas para todo lo que enumeraba, ¿no? En cuanto a entrenamiento. Claro, no, pero hay líneas de base, ¿no? Así, bueno, ya ella hablaba, ¿no? De algunos resultados que le llamaron la atención y cuánto más habrá por descubrir. Sí, sí, sobre todo eso que tú decís, ¿no? La práctica deportiva amateur lo que tiene es a veces no una preparación física óptima o profesional, entonces puede jugar gente que tiene quizás sobrepeso y que en otras condiciones podría tener una lesión vinculada a eso. Entonces, como decís tú, ese tipo de estudios no solamente sirve para interactuar entre disciplinas diferentes dentro de la medicina, en este caso, pero también para dar datos útiles para entrenadores, para los propios deportistas, ¿no? Y para otros deportes. Todo esto se hace en un marco institucional dentro del Hospital de Clínicas. Exactamente, y justamente esta cuestión interdisciplinaria y de múltiple utilidad, tanto para la clínica como para la investigación, tiene que ver con lo que viene ahora en esta parte del informe, que es la creación en el Hospital de Clínicas de una clínica del deportista. Justamente parte de este equipo que ha trabajado tanto Sofía como quien vamos a escuchar ahora, forman parte de esta clínica que justamente se creó para atender a esos deportistas, muchos amateur y también, por supuesto, profesionales, que tengan alguna lesión o que tengan alguna molestia vinculada con la práctica del deporte, y puedan atenderse desde estas diferentes disciplinas para poder tener una mejor salud. Una vez más, los deportistas profesionales tienen sus sistemas de contención sanitaria. Toda la gente que practica un deporte amateur tal vez no lo tenga tan fácil. Por supuesto, y además en este caso se suma que es una clínica del deportista en un hospital universitario por la Facultad de Medicina, entonces también hay una formación de recursos humanos ahí súper importante a nivel científico. Y sobre esta clínica entonces vamos a hablar con Natalia Huart, perdón si le estoy pronunciando mal, que ella es licenciada en imagenología e integrante de esta clínica del deportista. La clínica del deportista surge de una mirada desde la universidad a la población. Esto es parte de nuestra función como
docentes como profesionales universitarios, pero además para poder transmitirle al estudiante no solo desde las divinas palabras de la extensión, la investigación, sino transmitirlo a través de la acción. Ahora está sucediendo esto, hay una masividad de un deporte nuevo, como hay otro montón de actividades que también deberíamos poner el foco. Y bueno, vamos a empezar por acá, pensando en qué aporte podemos dar que sea confiable. Bueno, investigando, nos hacemos una pregunta, aportamos y vamos generando un camino de búsqueda de información que aporte a un deporte amateur como este y ojalá contagie a otros grupos a trabajar en otras disciplinas. Por ahí un poco surge esta inquietud de decir qué hay hasta ahora, qué hay en el mundo, qué hay en Uruguay y qué podemos aportar. Y ahí dijimos, bueno, organicémonos de manera que tengamos distintas disciplinas, arrancamos con estas, ojalá se sumen más y que venga un deportista amateur de cualquier servicio de salud, privado, público, que pague algo mínimo, un importe mínimo y que lo atiendan distintos profesionales con el objetivo claro de te vas a reinsertar. Bueno, como especialidades es atendido por traumatólogo, fisioterapeuta, fisiatra y deportólogo. Es muy sencillo para cualquier deportista amateur o persona que hace ejercicio regular acercarse a nosotros pues a través de un WhatsApp que está abierto de 8 a 18. No es necesario tener ningún pase, simplemente me quiero atender en la clínica del deportista. Puede pasar que yo digo, mira, yo hago deporte, no tengo ninguna lesión, pero quiero saber si estoy en los valores correctos, en la composición correcta, solamente quiero que me den el ok que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ahí me van a poner en otra policlínica que es con deportología, que se llama control biológico del entrenamiento. Hemos tenido por suerte muy variados deportes, desde baile profesional hasta deportes de pelea. Ha sido muy enriquecedor. Al alcance de todo el mundo, como dijiste vos recién, en un hospital universitario, además con capacidad de formación, y para todos los que alguna vez hacemos alguna actividad deportiva y la hacemos a ciegas. A ciegas, claro. Confiando, sí, ¿no? Nada más en la salud de uno. Pero no, tanto el estudio de pádel que vimos que se vincula con esta clínica del deportista, porque también es una forma de hacer seguimiento a deportistas amateur, permite generar esta sinergia, ¿no? Atención médica, ayuda a una población que quizás está haciendo algo sin el entrenamiento o las condiciones adecuadas y además formando recursos humanos en disciplinas científicas, que es un poco lo que contamos. Está muy bien. Muchas gracias, Daniela, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, volvemos con Ramón Méndez aquí en Estudios. En este último bloque del Sobre Ciencia de hoy, voy a tener el gusto de volver a conversar con alguien que hace muchos años entrevistamos en la radio cuando fue director nacional de Energía. Tiempo después conversamos cuando fue director nacional de Cambio Climático. Y después, bueno, seguimos hablando de temas de energía y demás, pero nos vemos más esporádicamente. Y hoy es un gusto recibir a Ramón Méndez como director ejecutivo de la Fundación IBI. Bienvenido, Ramón. Gracias, un placer. Contrario, el placer es mío poder estar acá contigo. Igualmente. ¿Qué es la Fundación IBI? Y digo, o sea, uno tiende a pronunciarlo en inglés, pero en realidad IBI acá es una palabra guaraní. Guaraní. Sí. Bueno, es una fundación que creamos con un conjunto de amigos y de personas, de expertos, para tratar de llevar la experiencia uruguaya a otros países de la región. Y en principio arrancamos con la región y ahora en realidad estamos apoyando procesos en todo el mundo. En Uruguay no valoramos tanto lo que hemos hecho, pero sí lo valoran muchísimo más en otros países. Cuando hablas de la experiencia uruguaya estamos hablando de lo que fue esa transformación fundamentalmente de la matriz energética eléctrica. ¿En cuántos años lo hiciste? En muy poco tiempo, porque arrancó en el primer gobierno del Frente Amplio, arrancó la construcción del diseño de esa estrategia, luego se arrancaron con curvas de aprendizaje y aprendizaje diversos, pero el proceso grande se dio en 4 o 5 años. Se recibieron $6.000 millones de inversión, ¿no? Algo pero impresionante, se crearon 50.000 puestos de trabajo, o sea,
Fue algo muy impactante en poco tiempo. Entre otras cosas, pasamos de ser importadores de energía a ser exportadores de energía. Uruguay no importó, creo que nunca más, un electrón. Sí, porque vale la pena a veces intercambiar energía. Pero de forma neta estamos exportando, se llegó a exportar hasta por $400 millones de dólares. Un producto que no figuraba en nuestras balanzas. No original. Lo que es interesante es que también el impacto económico, ¿no? Porque te decía 50.000 puestos de trabajo, pero se bajaron $500 millones de dólares por año los costos de generación de electricidad que usamos en el país. Todos los años nos ahorramos $500 millones de dólares. Claro, es una máquina que no para de... No para. Comparado con lo que teníamos antes, es un impacto sobre la economía extraordinario. Nosotros teníamos una porción de renovable en las represas, que era nuestra renovable, y a partir de la aerogeneración y después el posterior despliegue que se sigue dando de la fotovoltaica, hoy tenemos días donde uno puede entrar a la página de UTE y ver 100% de electricidad generada renovable. Durante semanas. Claro. De hecho, el 2004 cerramos con más de 99% de fuentes renovables a lo largo de todo el año. ¿Por qué? A ver, primero quiero destacar algo porque después te lo voy a preguntar en otro tema. Acá hubo, además de este tiempo récord, esta disposición, una política de Estado. Sí, claro. Hubo un acuerdo de todo el sistema político para decir, estamos de acuerdo en esto, vamos para atrás. Entonces no hubo palos en la rueda. No, eso fue muy importante, realmente muy importante. O sea, para mí fue una de las pocas veces en los últimos años que logramos construir un acuerdo entre todos los partidos políticos basado en los beneficios. Los beneficios no son para votantes de derecha o de izquierda, son para la gente. Y logramos construir una mirada diciendo, este es el camino, estas son la mejor forma de resolver nuestros problemas y acordar los impactos que pudiera llegar a tener. No fue bárbaro, está fuera de discusión, no hay cuestionamientos a esto. ¿Por qué somos modélicos? ¿Por qué ustedes deciden, bueno, vamos a exportar? Uno piensa, si lo hizo Uruguay, ¿qué país en el mundo no podría hacerlo? Bueno, exactamente, o sea, es una de las preguntas que siempre, o sea, cuando a mí me llaman a dar seminarios, a contar la experiencia, la pregunta es siempre, ¿y eso se puede replicar? ¿Por qué? ¿Qué hizo de diferente Uruguay? Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente hicimos cosas diferentes. ¿Qué fue? A ver, hay muchas cosas, pero lo más importante es que no suceden espontáneamente este tipo de transiciones. Se presentan políticas públicas muy activas y efectivamente hicimos transformaciones muy profundas en la forma que funciona el sistema, en el mercado, o sea, el rol entre los actores y los consumidores. Pensamos afuera de la caja. Realmente fue algo completamente, disruptivamente diferente, porque le sacamos el poder que de alguna forma tienen en el mundo los combustibles fósiles. Y eso no ocurre espontáneamente. En el mundo realmente, y más en los últimos años, donde a medida que se van haciendo cada vez más eficientes y de menor costo las energías renovables, suben paradójicamente los subsidios a los combustibles fósiles. En el mundo, los combustibles fósiles están muy subsidiados. No lo digo yo, no lo dice Greenpeace, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que está muy preocupado por el hecho de que los excesivos subsidios para el mantenimiento de los combustibles fósiles afectan negativamente a toda la economía. Y nosotros lo que de alguna forma, como no somos productores de combustibles fósiles, fue más fácil, de alguna forma había menos bloqueadores para enfrentar, y eso nos permitió crear nuevas condiciones, nuevos marcos institucionales, nuevas reglas de juego, nuevas formas de planificar los sistemas, nuevas formas de operar los sistemas. Y eso globalmente terminó siendo revolucionario. Y eso es lo que de alguna forma todos los gobiernos, sector privado del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro de Davos, todo de alguna forma como intentan entender la Comisión Económica Europea, cómo efectivamente hicimos lo que hicimos. Quiero volver en un ratito a los bloqueadores y a los lobbies, y todo esto, pero me interesa destacar la pata científica, porque entre otras cosas ustedes pudieron apoyarse en un mapa eólico, en aquellos viejos experimentos de Facultad de Ingeniería. Recuerdo que le decían que estaban locos cuando pusieron el primer aerogenerador a ver cómo funcionaba, después se hizo el mapa solar, para que todo ese fue conocimiento que ustedes pudieron aplicar rápidamente. Sí, de hecho fue toda una política basada en conocimiento. O sea, todo el diseño de la política pública que fue fundamental, hubo leyes, regulaciones, decretos, toda fue basada en conocimiento. Es decir, a partir de conocimiento experto, a partir de estudios que no solamente preexistentes, sino que se desarrolló el 95% del conocimiento que se desarrolló para hacer políticas públicas fue posterior
al diseño de la política en sí misma, y eso fue fundamental, porque no es simplemente por intuiciones, la planificación de largo plazo, y la planificación se basa en modelos, en conocimiento, y eso fue central, absolutamente central. Hoy están peleando en el mundo los lobbies de las energías verdes contra los lobbies de las energías fósiles. Todavía no, porque por ahora es tanta la diferencia entre los diferentes lobbies, realmente, que todavía no se da a nivel esta tendencia. Pero sí hay una lucha de narrativas, es decir, sigue habiendo una narrativa bastante dominante diciendo no se puede vivir sin los combustibles fósiles. Y eso tiene que ver justamente con el poder que todavía tienen muchos actores en el mundo todavía hoy, que ponen presidentes, que sacan presidentes, que financian campañas electorales, que consiguen subsidios fenomenales. No lo mencioné, pero ese subsidio global a los combustibles fósiles hoy llega a 7 billones de dólares por año. 7 millones de millones, 7 billones en español. Claro, billones de lo nuestro, ¿no? Claro, billones de lo nuestro, ¿no? A veces hablamos de no sé qué. 3 ceros más que los que usan al norte. Exactamente, lo que los gringos llaman 7 trillion dólares, claro. Trillones de dólares, dicen ellos, ¿no? Eso es el 7% de la economía global. O sea, el 7% de todo el PBI que generamos como humanidad se destina a subsidiar la continuidad de la industria fósil. Es muy, muy fuerte. Por eso que el Fondo Monetario, no solamente a todos los otros actores, pero en particular el Fondo Monetario dice, pero pará, un poquito. ¿Hasta dónde vamos a ir con esto? Esa narrativa de la que hablas y estos bloqueadores claramente tienen intereses económicos, además... Sí, legítimo, claro, me parece mal. Claro, bueno. Pero que además del negocio de comerciar, de extraer, digamos, refinar y vender petróleo, claramente, si hay toda esta plata en subsidios dando vuelta, claro. Eso, van a ganar siempre. En muchos países claro. Los costos, los precios de venta están muy por debajo de los costos. No solamente del petróleo, del gas natural también. El gas natural también hay toda una narrativa que dice, es el combustible de la transición hacia la... Y es, de hecho, transición nada, ¿no? O sea, realmente es un combustible fósil más, claro, que genera un poco menos, produce un poco menos de emisiones que el petróleo o el carbón, pero en definitiva sigue siendo un contribuyente de los gases de efecto invernadero. Uruguay en su momento tuvo que apostar también a determinados subsidios para el despliegue, por ejemplo, las tarifas que usted pagaba en las primeras etapas para los despliegues de los parques. Sí, o sea, todo esto ya quedó más que pago. Esta cuenta la pagamos hace rato. Pero hace rato que la pagamos. Yo estoy diciendo que todos los años nos ahorramos 500 millones de dólares. Después otra discusión es cuánto va a pagar a tarifas. Bueno, pero eso ya es otro tema. Política de otro tipo. Primero que es política económica, no es política energética, que de dónde nos nutrimos fiscalmente al Estado uruguayo para sus diferentes políticas públicas, pero además el otro día vi un estudio que hizo Javier de Aedo, o sea, completamente independiente de una mirada interesada, digamos, lo que decía que las tarifas se redujeron en más de 23 o 24%, creo, a raíz de la transformación, que podría haber sido mucho más, porque hay mucha transferencia de las empresas energéticas públicas hacia los fondos estatales, pero igual es una reducción interesante. En el mundo aumentan las tarifas eléctricas, acá disminuyeron. Entonces, pero además, Ramón, hay algo que, digamos, de alguna manera nos empalma con la segunda parte de nosotros hicimos la transformación energética eléctrica y quedó siempre, bueno, un día hay que encarar la del transporte, que es el otro gran consumidor. Sin embargo, sin darnos cuenta, aquella transformación eléctrica hoy está llevando adelante. No tengo un dato de cuánto es el parque hoy de transporte eléctrico. Vos sabés que yo no lo veo así. Te voy a decir por qué. Desde el principio la transformación es una transformación de todo el sistema energético, no solamente el sector eléctrico. Se habla mucho más del eléctrico porque es impactante decir 98, 99% de fuentes renovables, toda la inversión que llegó, entonces se impacta más. Pero en realidad en toda la matriz energética del país hubo impactos muy significativos. En el sector industrial, por ejemplo, en Uruguay, más del 80% de toda la energía que consume la industria, toda, no solamente para electricidad, sino también para el calor, de proceso, para todo, más del 80% es renovable, en base fundamentalmente a residuos de biomasa que eran un pasivo ambiental y que hoy son un activo energético. Y lo mismo está pasando en el sector de transporte, o sea, ya venía de la política que ya tiene más de 15 años, venía toda la transición hacia los vehículos eléctricos, ya venía preparando eso y ahora está explotando, ¿no? O sea, el mes pasado más del 50% de los nuevos vehículos vendidos en Uruguay eran eléctricos, más del 50%. Todavía estamos en un 3% del parque automotor global
que es eléctrico. Pero está bien, pero también tenemos una parte de la flota de transporte urbano de pasajeros en Montevideo que son eléctricos. Sí, estamos como ciento y pico de vehículos, ya casi 200. Yo recuerdo hace X años, tal vez 10, hablar con gente de la empresa CUTSA, decía, no, nos interesa, pero son carísimos. Claro. Bueno, y hoy... Mira, te voy a tirar un número que es bien interesante. Vamos a suponer que por arte de magia, cosa que no se puede hacer, pero la magia siempre se puede hacer, toda la flota de transporte de Uruguay pasara de ser motores a combustión a ser eléctrica. Si eso sucediera, pasaríamos de gastar alrededor de 1.500 millones de dólares por año de combustibles para el transporte a solamente 150 millones de dólares de electricidad. Ese es el nivel del impacto, ahorrarnos más de 1.000 millones de dólares por año. Si todo se transformara de un tipo a otro, cosa que no es posible hoy en día, pero ese es el nivel del impacto sobre la macroeconomía. Pero ahí me das pie para entrar en esta parte. ¿Nos hace falta una segunda política de Estado para apalancar esta transformación pendiente? Sí, yo creo que lamentablemente hoy en día el margen político que hay para hacer política de Estado es mucho más reducido que lo que logramos en aquel momento. No debería. No vamos a hablar de política. Lamentablemente estamos viviendo un momento de la política en todo Occidente, no es un tema solamente de Uruguay, ¿no? O sea, vos lo ves desde Trump, lo que pasa en Estados Unidos, hasta muchos países europeos, donde las polarizaciones son tan tremendas, en América Latina ni que hablar, donde en lugar de hacer política por la positiva diciendo lo que yo hago, el objetivo es tratar de mostrar que seré malo, pero soy mucho mejor que el otro, que es pésimo. Entonces, si hacemos política destruyendo al otro, es muy difícil llegar a acuerdos. Ahora, conviven al mismo tiempo, y esto me lo hacía ver hace poco gente de la academia, dos políticas de Estado energéticas en Uruguay claramente visibles. Una es la de la transformación de la matriz de generación hacia balance cero en emisiones, renovables. Y la política petrolera, porque también arrancamos, no hubo ningún gobierno, y pasaron todos los colores, que dijeran no vamos a buscar más petróleo en la plataforma. Es así. Yo no diría que eso es una política de Estado. Yo lo que diría que es algo que sigue y que nadie frena, que no es lo mismo que se promueva. ¿Pero un acuerdo tácito de todos los sectores políticos? Hay un acuerdo tácito de no frenarlo, me parece que eso es claro. Quien lo impulsa claramente es ANCAP. Pero si uno lee entre líneas y lee todo lo que dicen, desde el antiguo ministro del gobierno pasado hasta la ministra actual, todos los actores, no ves actores defendiendo ese no, tema. hay un dejar hacer. Hay un dejar hacer que a mí me parece que en algún momento vamos a tener que darnos cuenta que es conveniente dejar hacer. Porque en realidad yo no cuestiono el hecho de que probablemente vamos a apreciar petróleo por un tiempo más y es mejor tenerle el propio que tener que importarlo, y tampoco que si sobra petróleo poder exportarlo y pagar la deuda externa como sueño de alguna forma de todo lo que vamos a generar. Pero lo que pasa es que eso es una fantasía, porque si hoy encontráramos petróleo, la realidad es que te lleva por lo menos 10 años desarrollar un campo de las energías, porque tenés que hacer... Sí, maduraron pozos. Sí, tenés que hacer como 10 pozos más para tratar de ver la extensión del yacimiento, a qué presión está, etcétera, etcétera. Después conseguir 15.000, 20.000 millones de dólares para invertir, para poder extraer. Y estamos hablando de 10 años. Nadie cuestiona que te lleva por lo menos 10 años. O sea, si hoy encontramos petróleo, recién en la segunda mitad de la década del 30 estaríamos extrayendo petróleo. Un petróleo caro, pues un petróleo en agua, con 3.000 metros de espejo de agua, con 10, 12 metros de olas. O sea, saldría en el mejor de los casos 10 veces más producir petróleo en Uruguay que producir en Arabia Saudita. Entonces, en un mercado que va a estar en declive, porque claramente si yo miro cómo era el mundo hace 10 años y cómo es ahora, me puedo imaginar cómo va a ser en 10 años. Seguro que una demanda muchísimo menos. Con un producto en declive caro, ¿cómo vamos a competir? Es muy difícil pensar que realmente vamos a ser productores de petróleo dentro de 10 años. Y no quiero despedirte, a pesar de que ya estamos en el último minuto, sin preguntarte por otra política de Estado que deberíamos empezar, o no, quiero conocer tu opinión. ¿Por qué discutimos tanto la producción de hidrógeno, hidrógeno verde y posteriormente los combustibles sintéticos? Sí, hidrógeno verde y combustibles sintéticos, para mí no hay ninguna duda de que en el futuro se van a desarrollar. El mercado todavía no está maduro, porque todavía es caro producirlo, pensamos más escala, la demanda todavía no está presente, pero es cuestión de tiempo. Hace 3 años, 4 años se pensaba que era cuestión de 5 o 6 años, hoy capaz que estamos pensando en 10, ¿no? Pero lo que pasó es que en Uruguay se dio en un contexto muy particular. Por un lado, estábamos en plena crisis del agua, habíamos tenido aquella sequía, que el agua salía salada, etcétera, etcétera. Entonces había una natural preocupación de la gente de decir, bueno, pero cualquier gotita de agua que se use, quiero que me demuestren que es imprescindible. Y además yo creo que de alguna forma no se manejó muy bien, porque los contratos se declararon secretos.
en el gobierno pasado, y eso naturalmente genera más preocupación y más angustia de la gente de alguna forma. Pero yo creo que hay muchos elementos para mostrar que eso puede transformarse en una nueva política. Podría ser una continuidad sí, claro, natural, razonable. No solo una continuidad, de hecho la política energética que se acordó en su momento incluía esto, y de hecho se venía trabajando en el hidrógeno verde hace ya por lo menos 10 años. Ramón, ¿qué países hoy están cerca de tomar el caso de Uruguay como un ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos, en este momento con trabajamos en Colombia, en México, en Jamaica estamos empezando, mañana voy a Bolivia, en Argentina también estamos haciendo cosas, hemos hecho cosas en República Dominicana, y hay mucho interés de varios países africanos, hay interés en 2 países asiáticos, y hay mucho interés en Europa también. De hecho, el Banco Mundial quiere que vayamos a Albania y a Kosovo, que son países también que están interesados. O sea, hay mucho interés en comprender lo que pasó en Uruguay y tratar de reproducirlo. Ramón, te agradecemos mucho la visita. ¿Nombraste todos países o que estuviste o que vas a estar? Estás poco en Uruguay. Estuve y muy el poco agradecimiento en Uruguay, que muy te poco. hayas hecho el tiempo para venir a tener esta charla. No podía dejar de hacerlo, un gran placer. Quiero que te lleves de vuelta al mundo un mousepad de Ística Objetos de la 6ª temporada de Sobre Ciencia. Y nada, que te sirva. Qué lindo. En algún continente. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.